Hoy nos acompaña Arlet Beltrán, vicerrectora de investigación y además investigadora del CIUP, con quien conversaremos sobre el legado de Carlos Amadi León, quien tristemente nos dejara a finales de julio, a nuestro centro de investigación. Bienvenida, Arlet, muchas gracias por participar y acompañarnos. Muchas gracias a ti, Juan José, y un gusto estar con ustedes y sobre todo conversar de Carlitos, como le hemos dicho siempre, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, para comenzar esta conversación, ¿podrías contarnos cuáles son los principales aportes que Carlos deja al CIUP? Que son varios, pero cuéntanos un poco. Sí, bueno, hay mucho que decir. Y bueno, cuando pensaba en sus aportes, ¿no? Y meditaba un poquito qué decir, en realidad no hablaríamos solo de los aportes que deja al CIUP, ¿no? Sino al Perú, a los peruanos, ¿no? Porque Carlos se ha desempeñado en realidad en diferentes aspectos. Obviamente era profesor nuestro, académico, teniendo una labor muy importante por muchísimos años, pero Carlos también fue funcionario público, ¿no? Y llegó a ser ministro de Estado. Y también era consultor, asesor internacional, nacional. Entonces, realmente tiene una versatilidad, ha tenido una versatilidad increíble, ¿no? Pero creo que lo más importante que quiero destacar es su amor por el Perú, ¿no? Y su afán por conocer sobre el Perú, por identificar los problemas que enfrentaba el Perú, y obviamente en ese análisis y en ese estudio la posibilidad de evaluar soluciones para esos problemas lo hacían una persona muy entendida y con mucha capacidad para tomar decisiones en el aspecto, en el ámbito público, ¿no? Yo creo que su conocimiento del Perú era sumamente profundo, porque él no se quedaba, digamos, en las partes, digamos, menos profundas, sino que él realmente estudiaba el Perú pensando en su historia, en su geografía, ¿no? Se remontaba a la historia del Perú, se remontaba al análisis de su geografía para empatarla e integrarla con el comportamiento económico, político y social que nuestro país puede tener en la actualidad, ¿no? Y eso creo que ha sido algo muy importante. Carlos ha sido un estudioso de temas como la desigualdad, la pobreza, analizando el comportamiento de las familias como unidad básica de estudio, ¿no? En sus estudios, en muchos casos, veía a la familia como consumidora, como demandante de bienes y servicios, pero también como la oferta laboral. Entonces tenía una visión de la unidad familiar muy completa y también muy compleja, ¿no? Y esto le permitía entonces obtener conclusiones muy importantes sobre el comportamiento de las familias en el país y poder identificar las diferencias que caracterizan a un país como el Perú, ¿no? Que es sumamente heterogéneo, ¿no? Eso permitió obviamente que Carlos indagara y profundizara en el tema de desigualdad de ingresos y de recursos, no solo a nivel familiar, sino también a nivel de las regiones del país, ¿no? La distinción entre Lima y las regiones, las heterogeneidades que podía encontrar ahí, hicieron que realmente Carlos tuviera una comprensión sobre la problemática del Perú que le permitió efectivamente tener o poder diseñar soluciones para estos problemas que fueron muy importantes, ¿no? Y además también le permitió identificar poblaciones en condición de riesgo, le permitió identificar diferencias importantes entre las regiones, entre Lima y las regiones, que han hecho posible o han permitido tener una base para poder establecer poblaciones en riesgo, para poder establecer escalas y niveles de vida diferenciadas que finalmente permitieran ser también mecanismos de focalización para los programas y proyectos sociales del país, ¿no? Entonces, realmente ha sido muy complejo y muy completo el análisis que Carlos hizo del Perú y su conocimiento de su historia y de su evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Gracias, Arlet. Precisamente este abordaje multidisciplinar y me robaste un poco la idea completo, que le permitió entender una realidad tan heterogénea y compleja como es la peruana, ¿no? Que es muy diferente en todas sus regiones, el cual le ha dado esta riqueza, ¿no? Y precisamente poder proponer soluciones para ello. Y de todos estos aportes y quizás considerar algunos nuevos como lo que él ha podido dar a los investigadores desde las primeras generaciones del CIUP hasta los más jóvenes, ¿cuál considerarías que es lo más destacable y lo más clave de Carlos
ya no pensando en el país, como me lo contaste en la pregunta anterior, sino principalmente su aporte al CIU. Mira, ahí yo creo que el ejemplo de Carlos es fundamental, ¿no? Carlos era una persona, como te mencioné hace un momento, muy versátil. Entonces, lo que Carlos nos demostraba es que el académico no se contrapone con el hacedor de política o el gestor de políticas, ¿no? Sino todo lo contrario. Esto se enriquece, ¿no? Entonces, alguien que quiere hacer política, que quiere gestionar el país o la región o la localidad, tiene que ser un estudioso de los problemas que enfrenta ese ámbito que quiere gestionar, ¿no? Entonces, uno no puede, digamos, improvisar, y es algo que vemos todos los días en nuestro país y en otros países, ¿no? La improvisación y los malos resultados que esta improvisación produce, ¿no? Entonces, Carlos era un estudioso del Perú y de sus relaciones con el mundo. Y yo creo que basado en ese conocimiento, fue capaz de plantear una serie de opciones y recomendaciones de política que en algunos casos, bueno, ya no le alcanzó el tiempo político para implementarlas, ¿no? Porque los vaivenes políticos, tú sabes, ¿no? Impiden que una persona esté en un cargo por un tiempo prudente, como para que pueda tener resultados importantes, ¿no? Y entonces ahí vemos, ¿no? Ello demuestra que desde la academia hay mucho por hacer. Y entonces yo pienso siempre en Carlos mostrando que la responsabilidad es compartida, ¿no? La responsabilidad es compartida. El gestor público tiene que estudiar, tiene que saber, tiene que asesorarse bien, pero el investigador también tiene una responsabilidad en proponer en su agenda de investigación temas que estén vinculados con las necesidades del país, ¿no? Porque obviamente uno como investigador tiene sus propios intereses, ¿no? Quiere Ujú. investigar de repente aspectos más teóricos, ¿no? O aspectos de otras realidades, pero tiene una responsabilidad también como investigador de conectar esos intereses con las necesidades del país, ¿no? Y en eso Carlos, bueno, era un ejemplo a seguir en realidad, ¿no? Claro, precisamente Carlos durante su vida, él supo y pudo conjugar la investigación, el estudio, con la gestión pública, ¿no? Poner todo lo estudiado al servicio y hacer políticas y acciones puntuales por las personas. Justo en línea a lo que me estabas contando, ¿tú considerarías de repente que además de que el investigador tiene la misión de incluir en su agenda de investigación, para la redundancia, temas de interés y temas que verdaderamente afectan a las personas? Además de eso, también creerías que, al ejemplo de Carlos, podrían ingresar a la gestión pública o proponer de una manera más proactiva algunos temas, como lo viene haciendo el CIUP también hace unos años. Sí, definitivamente. Quiero mencionar la obra, según yo, ¿no? Mi opinión es que es la obra cumbre de Carlos, ¿no? Que es el Perú nuestro de cada día. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque yo creo que es un buen ejemplo de cómo conjugar la academia con la realidad, ¿no? Y la posibilidad de, a partir del análisis, de investigación y el estudio, poder tener también respuestas para los problemas, en este caso, que enfrenta el Perú, ¿no? Y Ujú. ahí lo que yo quería destacar antes de responder tu pregunta directamente, es cómo a través del análisis de la realidad del Perú, de su historia desde tiempos inmemorables, desde la cultura andina, ¿no? Y, digamos, luego pasando por la conquista, la historia republicana, y también analizando la geografía del Perú, Carlos fue capaz de identificar esas grandes diferencias que nos caracterizan a través de lo largo y ancho del Perú y de todas sus regiones, ¿no? Ujú. Cómo fue capaz de identificar que no hay una cultura peruana, ¿no? Sino que es un conjunto de culturas que han sufrido mucho para integrarse y no siempre lo han hecho de la mejor manera. Y este es el punto que nos muestra y es el origen de los problemas que enfrentamos hoy en día, ¿no? Ese choque cultural, esa integración desordenada de las culturas, pues explica mucho de nuestros problemas. Por ejemplo, la debilidad institucional, que Carlos identificó con mucha habilidad, la concentración de recursos, la desigualdad económica y geográfica, teniendo a Lima como el centro de la actividad económica y política, pero creciendo de una forma desordenada, ¿no? Creciendo de una forma heterogénea y obviamente teniendo un impacto económico y social y político muy importante, ¿no? Entonces, si tú te fijas,
en esta obra conjuga las dos cosas, la academia, porque si tú la lees te vas a dar cuenta que ahí hay el desarrollo, digamos, de estimaciones con sus matrices de insumo-producto, que fueron uno de los elementos más importantes de su análisis, y también hay todo un análisis de la historia, la geografía del país, y eso se conjuga con una realidad, con la realidad que vivimos, y obviamente con el planteamiento de una serie de propuestas de política que finalmente podrían permitir, digamos, de alguna forma mejorar o solucionar algunos de los entrampamientos que tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que nosotros en el CIUP trabajamos hace tiempo, ¿no? Buscando incidir en política pública, ¿no? Pero yo creo que como investigadores no debemos olvidarnos que esa es también una tarea importante que tenemos que cumplir, ¿no? De hecho, la investigación teórica, la investigación de temas, digamos, específicos que nos interesan, es muy importante. Es muy importante para nuestro crecimiento, para el enriquecimiento de nuestro conocimiento también, y para nuestro aporte a la docencia, ¿no? Eso sin duda. Pero la identificación de esos resultados que nosotros obtenemos y la conexión con las políticas públicas, creo que es un elemento muy importante que el CIUP ha reforzado muchísimo en los últimos años y que viene, digamos, trabajando a través de diferentes líneas, ¿no? de trabajo. Punto de equilibrio es una de ellas, ¿no? Todos los policy briefs que ahí se presentan, obviamente, permite conectar los estudios que los investigadores realizan con la política pública, ¿no? Y creo que eso es sumamente importante. Muy bien, Arlet. Ahora, pasando un poco más a tu experiencia, a los momentos de trabajo con Carlos, ¿cómo fue el trabajar con un hombre, con una persona como él, ¿no? Con una visión tan completa, de una realidad tan compleja? ¿Cómo fue para ti esa experiencia de poder trabajar junto a él? Mira, yo te diría que trabajar con Carlos Amat fue un aprendizaje continuo. Yo creo que eso lo definiría perfectamente bien. Y no hablo solamente de la parte profesional, sino de la parte personal también, ¿no? O sea, Carlos era una persona muy dedicada, obviamente, al trabajo, pero también que siempre estaba muy preocupada de los colaboradores que trabajaban con él. Yo tuve la suerte de ser primero su alumna, luego entré a trabajar al CIUP, y bueno, en algunos momentos fue mi jefe como director del CIUP también. Puedo decir con orgullo y digamos sin falta de humildad que fue un colega en algún momento, y finalmente tuve la oportunidad de trabajar con él directamente como vicedecana cuando él fue decano de la entonces Facultad de Economía, ¿no? Ahora es Economía y Finanzas, pero en esa época era solamente la Facultad de Economía. En cada uno de los ámbitos en los que me ha tocado trabajar con él, he tenido el gusto de poder ver esa energía que lo caracterizaba, ¿no? Y que no desmayaba en ningún momento, ¿no? Él siempre estaba pensando en nuevos proyectos y en llevarlos a la práctica de la forma más directa posible, ¿no? Trabajando en equipo, involucrando a todas las personas que podían colaborar con él, dando la oportunidad a los trabajadores, a los colaboradores, bueno, de probar, de aprender haciendo, de equivocarse, ¿no? Con la tolerancia necesaria, obviamente, para conducir equipos y para lograr objetivos específicos a través del trabajo con estos equipos, ¿no? Entonces, yo he enfrentado momentos críticos con Carlos, ¿no? En la facultad y bueno, en el CIUP, y yo creo que realmente he tenido un aprendizaje muy importante de cómo se manejan los proyectos y cómo se enfrentan los conflictos, realmente con una personalidad y un enfrentamiento de las situaciones de la mejor manera posible, ¿no? Como profesor, ¿qué te puedo decir? Sus alumnos siempre lo querían, aprendían mucho de él. Él llevaba muchas las cosas, o sea, la teoría a la práctica, ¿no? O sea, te enseñaba con ejemplos prácticos, siempre trataba de ese concepto teórico que de repente a veces sonaba difícil en la pizarra o en el papel, llevarlo a casos concretos, y eso hacía que el aprendizaje con él fuera muy rico, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Creo que en esa frase que mencioné, condenso toda la experiencia que yo tuve con él, ¿no? Un aprendizaje continuo. Y es súper importante que menciones lo del aprendizaje. De hecho, Carlos en el 2021, para quienes no lo saben, fue condecorado con las palmas magisteriales en el grado de Amauta.
Así Y es. de hecho la semana pasada, en una ceremonia presencial, recibió un homenaje póstumo por esta condecoración. Y es súper importante, ¿no? Esta figura de Amauta, de dejar el tema del aprendizaje continuo, como tú lo mencionas, es bastante importante, ¿no? Sí, es que yo creo que Carlos, mientras realizaba sus actividades laborales y profesionales, siempre estaba pensando en que quienes trabajaban con él aprendieran. O sea, no se cansaba nunca de decirme, me decía, chica, chica, fíjate esto, ¿no? Este proyecto, ¿qué te parece? Lo demás, Gesiguas, tú que hiciste tu tesis, conectaba, digamos, las actividades que teníamos con cosas que habían ocurrido en el pasado, ¿no? ¿Qué te parece este proyecto? ¿Qué piensas tú? Entonces, uno, en ese momento yo probablemente era muy joven, pero me sentía tan empoderada por él, ¿no? Y realmente tan reconocida por él, que bueno, tenía muchas ganas de sumarme a sus proyectos y colaborar con él en lograrlo, ¿no? Entonces, imprimía esa energía que lo caracterizaba, con sus grupos de trabajo, con sus equipos de trabajo, y yo creo que por eso te digo que estaba en continuo aprendizaje, ¿no? Y él siempre estaba preocupado de que esa experiencia laboral se convirtiera también en un aprendizaje de vida para las personas que lo rodeaban, ¿no? Pero es precisamente esta figura, ya viéndolo en retrospectiva, de dar, ¿no? De seguir dando conocimiento, no agotar en las aulas, sino en todos los aspectos profesional, en el aspecto de investigador. Súper interesante. Y Arlet, ya yendo un poco más digamos, al recuerdo tuyo, ¿cómo recuerdas a Carlos o con qué recuerdo te quedas de él de todos los años que lo conociste? Mira, primero que nada, siempre lo veo con una sonrisa. Carlitos siempre alegre, incluso en momentos difíciles, sonreía, ¿no? O sea, pasaba el mal rato y sonreía, con muchísima energía, una energía que yo decía, Carlitos, ¿de dónde sacas tanta energía? Porque uno decía, no, se sentía medio vencido, él no, seguía adelante, ¿no? Y una inmensa bondad también, ¿no? Porque se acercaba a ti, se daba cuenta cuando no estabas bien, y bueno, ya, insisto, ¿no? Entraba también en la parte personal, que es tan importante, ¿no? Tan importante cuando uno trabaja, ¿no? Fijarse también en la dimensión humana y la dimensión personal, ¿no? Siempre con ideas nuevas en la cabeza, no se cansaba, no se agotaba. Y cuando tenía algo en la cabeza, tenía un objetivo en la mira, digamos, no descansaba hasta lograrlo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que él siempre me decía, tienes que sacar tu escuela de evaluación de proyectos. Y le parecía sumamente importante, y mira qué visionario era, ahí no había SNIP, no había Sistema Nacional de Inversión Pública, ni nada de eso, y él decía, la evaluación de los proyectos es una condición, una precondición indispensable para que el gasto público sea realmente efectivo, eficiente, y se logren los objetivos que se buscan con esos proyectos, ¿no? Y tenía toda la razón, ya más adelante vino todo el tema de la evaluación en el MEF, del Sistema Nacional de Inversión Pública y todos los cambios que ha sufrido después. Un adelantado a su tiempo. Exactamente, ¿no? Y tenía razón al 100%, ¿no? Y luego, ¿qué te digo? Un amor al Perú increíble, realmente. Toda su obra, si tú la lees y la analizas, o sea, te das cuenta que dentro de su análisis no hay más que admiración y amor por el Perú. Y también preocupación, ¿no? Preocupación porque ese país tan rico, culturalmente, geográficamente hablando, no esté alcanzando todo lo que puede, todos los objetivos que puede lograr, debido pues a que de repente hay un poco de ceguera en quien conduce el país, o no consideramos o no tenemos en cuenta algunas realidades del país que permitirían quizás hacer más fácil el logro de estos objetivos que él se planteaba, ¿no? Entonces, su amor por el Perú hacía que incansablemente esté analizando, evaluando y estudiando. De hecho, el Perú nuestro de cada día tiene una obra que se viene, ¿no? Que continúa. En un momento él me dijo, es la siguiente edición, pero no es la siguiente edición. Es una nueva publicación que va a ser su publicación póstuma, que si Dios quiere va a estar lista en noviembre, en donde Carlos continúa analizando al Perú, ¿no? Hace nuevas estimaciones con sus tablas insumo-producto, con las nuevas encuestas de hogares. También plantea y renueva su marco conceptual frente, bueno, a las situaciones que hemos enfrentado en los últimos años, y es una obra que Carlos ha terminado, yo diría, este año, a principios de este año o a fines del año anterior, y que lamentablemente no va a poder ver
¿no? Bueno, no lo va a ver desde el cielo, pero que con todo cariño lo vamos a presentar apenas esté listo, porque consideramos que es una obra fundamental, ¿no? Es la continuación del del Perú nuestro de cada día, y como te digo, ¿no? Va a traer muchas novedades y creo que va a ser algo muy, muy importante para el Perú, para el SIUP, para la UP y para todos los que estamos interesados en conocer el Perú un poco más, ¿no? Gracias por la primicia, Arlet. De verdad es una bonita noticia saber que, a pesar de que ya, bueno, no está físicamente con nosotros, nos sigue dejando un legado importante. De hecho, nos comentan en las redes sociales, justamente siendo el visionario que era, Carlos generó el grupo Cultura y Ciencia Andina, que produce la web Visionarios, un espacio del que formó parte hasta sus últimos días. Sí, de hecho, creo que... Efectivamente, efectivamente, él ha estado mucho tiempo, desde antes de la pandemia y toda la pandemia, no cejó, digamos, ni un día, con estos grupos de trabajo, ¿no? De los visionarios. Ahora, obviamente, ya él no puede estar, estuvo hasta el final, sé por información de su familia, que incluso cuando no se sentía muy bien de salud, él siguió participando, con toda la energía que a él le caracteriza y todo el amor que tiene por el Perú y que ha tenido siempre. Ahora su sucesor es Guillermo Runciman, que con mucho cariño ha tomado la posta para continuar con este trabajo tan importante y donde realmente hay participación de muchos profesionales de altísimo nivel y calidad. Y bueno, yo solo deseo que este grupo de trabajo y de estudio, porque yo lo considero que es tal, continúe, ¿no? Continúe discutiendo sobre temas de tanto interés, invitando a gente de altísimo nivel a participar, a conversar con ellos, y que de ahí puedan salir nuevas publicaciones también para compartirlo con la comunidad académica más amplia, ¿no? Muy bien, Arlet. Y un poco haciendo la curva final, quisiera yo recordar y citar un mensaje que Carlos deja a los investigadores precisamente en la última entrevista que nos dio para los 50 años del SIUP. Él nos dice, ¿no? Y cito, que es necesario caminar el Perú, conocer hechos y realidades, de manera grupal para que sean más ricas las visiones y propuestas, ¿no? Él hablaba que la emoción te cuadra, te proyecta y te incentiva a ver y focalizar unos hechos y comenta de una manera muy suya, ¿no? Entonces la decisión no viene del cerebro, viene de la Bien. razón, sino del corazón, del corazón, ¿no? Y finalmente dice que no se olviden esta frase, en lugar de buscar lo que no tienes, encuentra aquello que nunca perdiste. En tu opinión personal, Arlet, ¿cuál sería el mensaje extra o adicional o en esta misma línea que Carlos pudiera dejar a los investigadores de hoy y a las futuras generaciones de investigadores del SIUP? Mira, tú lo has dicho bien, ¿no? Has leído, comentado las frases que Carlos nos dejó en ese video por los 50 años del SIUP, sumamente importante. Y ahí lo que yo quería destacar es la combinación de la parte académica con la dimensión humana, ¿no? Y Carlos era una persona que resaltaba muchísimo la dimensión humana y nos dejó una serie de conceptos que él definía de una manera muy particular y muy especial. Y poniéndolo en contexto con lo que tú has mencionado, yo solamente me permito leer su definición, la definición que Carlos Amati León hace sobre el desarrollo, ¿ya? Y la quiero leer porque te vas a dar cuenta que la dimensión humana está presente. Y él dice, permíteme que lo lea, Sí. desarrollo es la expansión de las múltiples dimensiones del humano en la vida social, espiritual, ética, cívica, sentimental, emocional, cognitiva, artística, económica, laboral, recreativa, deportiva. O sea, mira cómo define el desarrollo, el ser humano completo. Y eso es bien importante cuando pensamos nosotros los investigadores, nuestros alumnos, en el balance de la vida, ¿no? O sea, está muy bien trabajar, está muy bien estudiar, está muy bien investigar, pero cómo el crecimiento de la persona tiene que ser balanceado. Y habla de lo artístico, habla de lo deportivo, habla de lo espiritual. Entonces no es una carrera a favor de hacer más plata, más negocio, más empresa, eso está muy bien, pero también el desarrollo implica el bienestar de la persona como un todo. Y ahí solamente como una anécdota,
me preguntaste cómo recuerdo a Carlitos, y me faltó decir que lo recuerdo bailando. Era un amante del baile, ¿no? Y cuando nosotros teníamos reuniones sociales en el CIU, era el primero en ponerse a bailar, a disfrutar la vida, como él decía, ¿no? Y también como él decía, mientras bailo y converso, y la gente está animada, puedo cerrar tratos, puedo cerrar proyectos, puedo llegar a un acuerdo con alguien con el que de repente tuve algún desacuerdo en el pasado. Entonces, era una persona muy completa y que tenía una visión muy clara de la vida, ¿no? Permíteme leer otro concepto que también lo describe tal cual, y él hablaba de trascender, ¿no? Trascender, decía, es profundizar nuestra conciencia y elevar nuestro espíritu, sin tiempo, ni espacio, ni recursos. Y yo creo que Carlitos, con su definición, está trascendiendo, ¿no? Más allá del espíritu, más allá del cuerpo, más allá del tiempo y la distancia, nos ha dejado un legado realmente muy importante, ¿no? Y que yo creo que va a marcar las generaciones futuras del CIUP, de la UP, pero del país entero, ¿no? Entonces realmente creo que con su definición de trascender, Carlitos va a trascender de aquí en adelante, ¿no? Sin duda es así, y nos podríamos quedar horas conversando y recordando lo que Carlos, el legado de Carlos al CIUP, a la UP. Sin embargo, tenemos que despedirnos, Arlet. Te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por recordar a Carlos con tanto cariño y por contarnos también un poco de tu experiencia junto a él como alumna, como investigadora, trabajando proyectos y como compañera y amiga, sin duda, ¿no? Muchas gracias a ustedes, Juan José. Solamente decir que fue para mí un honor conocer a Carlos Amati León y que siempre va a estar en nuestro corazón, en nuestro recuerdo y en el CIUP y en la UP, ¿no? O sea, es un ícono para nosotros y creo que lo que mejor podemos hacer es seguir su legado, seguir sus huellas y bueno, y ser mejores, como él decía, ¿no? Siempre superar y tratar de seguir adelante en esta búsqueda de la verdad y la realidad en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arlet, y a todos los que nos escucharon este mediodía en esta nueva edición de Punto de Equilibrio, el espacio de entrevistas del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Será hasta la próxima. Hasta luego.